Se trata de mi amigo Hernán Capielo, periodista del diario de La Nación, director de la carrera de periodismo de la UCA, especialista en temas judiciales, y esto lo digo con mucho orgullo porque es mi amigo. Debe ser el periodista que más sabe de la causa AMIA, que muy pocos saben como la conoce mi amigo Capielo. ¿Qué haces, Capi? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, fenómeno. ¿Cómo Bueno, vas? ¿Cómo viste a Cristina hoy? ¿Muy política o dio algún argumento judicial? ¿Sabés que una cosa que me llamó la atención es el discurso? Cristina, las otras veces que estuvo declarando en los tribunales, se la veía mucho más enojada, mucho más... enfadada con la situación. Enfadada con la situación. Esta vez estaba mucho más tranquila y no hubo gritos prácticamente. Y de hecho eso hoy se comentaba también en tribunales. Y reiteró, bueno, los argumentos que estuvo exponiendo en sus últimas apariciones públicas, que la justicia es la prolongación del partido judicial y la prolongación del partido militar que protagonizó los golpes de Estado en la Argentina. Esto es básicamente diciendo que va en busca de derrocar a los gobiernos populares y por eso es que la persiguen a ella. Ese es como es un argumento político y no jurídico, ¿no? Como gran argumento político, digamos. Después, los argumentos que quisieron ser más jurídicos, la vicepresidenta lo expuso en un documento que no lo leyó ahí, sino que después lo publicó en sus redes sociales. 20 verdades sobre que son las 20 verdades sobre la causa. Ahí lo que puntualizó son 20 respuestas a algunos puntos de lo que dijo el fiscal Luciani en su argumento. Algunas de estas respuestas son respuestas parciales, porque si bien algunos sí hay refutaciones a afirmaciones de los alegatos, otras como siempre, ¿no? Si uno responde a una parte pero deja de lado otra parte, digamos, es como que si vos exponés nada más que un costado y parcialmente, por ahí pareciera como que tiene razón. Después lo que me pareció el alegato de Cristina Kirchner, muy complicada las apreciaciones con respecto al tema del atentado contra su vida y Luciani, ¿no? Esto de señalar que de algún modo el alegato de Luciani pudo haber sido el disparador del atentado contra su vida, digamos. Esto me parece también bastante complicado. Y después hay otro asunto que ella no dejó entrever algún tipo de amenaza hacia los jueces también. Sí, no sé si amenaza, pero lo que me preocupa a mí es el desconocimiento del funcionamiento del sistema. Digo, Luciani estaba trabajando de fiscal. Las tienen que acusar. Sí, claro, digo, en todo caso tiene que acusar si entiende que las pruebas corresponden como para acusar. De hecho, en el mismo juicio con uno de los acusados, con Carlos Santiago Kirchner, el fiscal decidió no acusarlo de fraude y asociación ilícita, porque entendió que no había prueba para acusarlo de eso y lo acusó de un delito menor, digo. Enriquecimiento ilícito, me parece. No, de una violación de deberes, creo. Pero digo, con lo que te quiero decir es funcional el rol de Luciani. Más allá de que en este rol funcional había que tener mucha valentía para poder hacer lo que hizo en ese momento, cuando Cristina, aparte, recordemos, no era esta Cristina. Y el gobierno no era este gobierno. Claro. Si bien el gobierno estaba en una situación de un poco... de mayor debilidad. Ahora está de mayor debilidad, en aquel momento era una situación de mayor fortaleza. Claro. Entiendo, y la situación económica no pasa por lo que pasa ahora. Me parece igual que lo más saliente de lo que pasó hoy es que se conoce la fecha del veredicto. El 6 de diciembre. Me parece que esa es la noticia, que el 6 de diciembre va a haber una sentencia. No, porque se especulaba que podía ser también después de la feria, ¿no? También. Sí, pero está claro que los jueces lo que quieren es darle un fin a este juicio que empezó hace 3 años. 3 años, Daniel, hace un montón. Capi, ahí donde estás sentado vos pasaron varios abogados penalistas, ¿no? A todos les preguntamos sobre la figura de la asociación ilícita y el fraude de la administración pública. Algunos decían, todos coincidían en algo, ¿no? Que había muchas pruebas para condenar a Cristina por fraude a la administración pública. Ahora, había miradas muy enconadas respecto a la figura de asociación ilícita. Muchos decían que es imposible que el tribunal pueda confirmar esa figura y condenar por esa figura, y otros decían que sí, que fácilmente era demostrable. ¿Se dice algo al respecto en Comodoro Pi? Dos mundos. En el mundo de la política se dice esto que vos decís. Sí. Y en el mundo de la política, en el oficialismo y en la oposición se dice esto. Sí. En los dos lados se dice, sí, por el fraude puede ser, por la asociación ilícita es más difícil. En el mundo de la justicia, en los tribunales, lo que dicen es lo contrario. Dicen, si esto no es asociación ilícita, sáquenla del Código Penal. Esta fue la expresión que me repitieron fiscales
que no son los que están en el juicio, sino otros fiscales, que como vos decís también, trabajan de acusar. Bueno, es lo que pidió Luciani, ¿no? Luciani cree en eso también, Sí, ¿no? por eso. Digo, igual ahí hay un punto que es conectar el expediente de la licitación con las irregularidades que se mencionaron en el alegato que hubo en esos expedientes, con la decisión política de otorgar esa licitación a Lázaro Báez. Con esto quiero decir, Cristina Kirchner, me acusan de otorgar licitaciones. Yo no otorgo licitaciones, yo soy presidenta. Y tiene razón. Claro. Digo, el presidente no otorga licitaciones, sino que ahí lo que hay es una cadena dentro del Ministerio de Planificación donde finalmente se concede una licitación. Después dice Cristina Kirchner, el presupuesto, me acusaron de hacer un presupuesto donde yo coloqué suficientes fondos públicos para que Lázaro Báez pudiera cobrar sus obras. Y yo no hacía presupuestos. Y tiene razón, el presupuesto es una tarea que conforman un área del Ejecutivo, el Parlamento, pero ninguno puede ignorar que hay una decisión política y que si el presidente llama y dice en el presupuesto quiero incluir que falten la rotonda de acceso a Calafate, a vos te cabe duda de que Claro, sí, esa obra va a estar fuera del presupuesto. Con esto que quiero decir, que hay una situación donde vincular la decisión de Cristina Kirchner sobre el hecho de que se efectuaran las obras con sobreprecios, mayores costos y si privilegiara el pago a Lázaro Báez, este es el desafío. Pero el fiscal Luciani mostró, ahí te dejo, Leandro, perdóname, pero tiene que ver con el tema. El fiscal Luciani demostró, por lo menos él, te mostró como prueba, 30 contratos comerciales entre Cristina y Lázaro Báez. Hasta mostró el testamento de Lázaro Báez, en el cual decía que por 30 años después de su muerte sus hijos no podían hacerse su fortuna. O sea, decime que sos testaferro sin ser testaferro. Dando a entender eso. Dando a entender eso. El fiscal Luciani mostró una relación muy activa, con los orígenes y cómo Lázaro Báez construyó una fortuna. O sea, no solo eso, sino que mostró... pero es con Cristina eso, no es con el gobierno, es directamente con la familia Kirchner. Mostró mensajes de WhatsApp Claro. De José López y el CEO de Austral Construcciones, donde José López decía, tengo que hablarlo con Cristina, y el CEO le decía, bueno, arreglá esto, fíjate esto con Cristina, a ver si tenemos suerte. Como que de algún modo Cristina tenía incidencia en si Austral cobraba o no cobraba o cómo cobraba. Esta es la prueba que se presentó y hay que ver si para los jueces alcanza como para que con esto no haya dudas con respecto a la vinculación de Cristina Kirchner, tanto en el fraude como en la asociación ilícita. La asociación ilícita implica no solo que participó en el otorgamiento de las obras, sino que hubo dentro del gobierno una organización que funcionó de manera más o menos permanente en el tiempo establecida para cometer delitos indeterminados. O sea, más requisitos que tiene que haber 3 personas. Tiene que haber 3 personas que se complotaron, se confabularon con un dolo para poder, una intención de hacer esto, que esto permaneció en el tiempo y que además los delitos son varios, digamos. Esto es lo que hay que probar. Yo creo que en tribunales dicen que no hay ninguna duda de que esto se va a poder probar. Ahí la diferencia va a estar más que en la escala penal, en la calificación. Si prospera la acusación del fiscal Luciani por los 2 delitos de fraude y asociación ilícita, la medida máxima es de 16 años de prisión. El fiscal Luciani pidió 12. Si el tribunal opta por solo condenar por fraude, ahí la pena máxima son 6 años de prisión. Lo que quiero decir es que... Igual la inhabilitación para ejercer cargos públicos viene, en cualquiera de las 2 penas viene. En cualquiera de las 2 penas viene. Pero de todo modo también debemos recordar que tanto la pena eventualmente privativa de libertad como la inhabilitación para ejercer cargos públicos no se hacen efectivos hasta tanto el fallo quede firme. El Código Procesal Penal reformado, este que está ahora en vigor parcialmente, algunos articulitos, dice expresamente que los fallos quedan firmes cuando se rechaza el último recurso del imputado en la Corte. ¿Esto qué quiere decir? Si Cristina Kirchner el 6 es condenada, puede recurrir ante la Cámara de Casación. La Cámara de Casación se puede tomar todo el 2024, 2023 para analizar este fallo. Suponte que la Cámara de Casación entiende que hay que confirmarlo. Cristina Kirchner puede llegar a la Corte 2024, ahora sí, y durante todo 2024, 2025, puede estar la causa en la Corte sin que la Corte se pronuncie. Como estuvo Menem, con la causa de armas. Claro, 20 años. Eso te quería decir. Claro, sí. Y nunca se pronunció, y Menem murió
sin que la Corte confirmara una condena en su contra. Por eso nunca avanzó tampoco ninguna instancia de desafuero. Claro. Porque no había una condena firme. No había una condena firme. Y eso corre tanto para la pena como para la inhabilitación. Entonces, si vos me preguntás, ¿Cristina Kirchner puede ser candidata a un cargo público? Sí, va a poder ser porque va a estar apelado. Sí. Y en las elecciones de medio término que viene, y sí, digo, porque seguramente va a seguir el trámite de apelación. Hernán, quiero volver un poquito para atrás. No es común en un juicio que un imputado le diga a los jueces que la van a juzgar, a mí me absolvió la historia, ustedes no, esto es un pelotón de fusilamiento. Generalmente no es común porque deciden sobre tu libertad. Hay una asimetría de poder entre el tribunal y el que está en el famoso banquillo de los acusados. Esto no sucede en este caso con Cristina. ¿Cómo procesó el tribunal todas estas acusaciones que hace Cristina sobre ellos de forma pública? Sí, lo que asistimos hoy es lo que se conoce como las últimas palabras antes del veredicto, y en general en los juicios de antes le decían que era el momento de la clemencia, donde de pedir disculpas, pedía perdón o al tribunal le pedía clemencia, que era casi una admisión de responsabilidad. Como vos bien señalás, acá lejos de ponerse en una situación así, por supuesto Cristina Kirchner se pone en una situación por encima de los jueces, ¿sí? Primero, me parece que ahí hay una cuestión de que es otro poder del Estado. Vos sos el imputado, lo que sea, pero es otro poder del Estado. Después en tribunales no hay así como una... Si me decís, le generó bronca, indignación. Me parece que sorprendió la primera vez cuando fue la declaración indagatoria de ese diciembre del anteaño pasado, creo que fue, donde dijo esto de que a mí la historia ya me absolvió. Y después ya es como que... ¿No menoscaba la autoridad del tribunal? Me parece que no, que es como, mire señora, esta es su oportunidad, nosotros la vamos a escuchar. De hecho, cuando terminó de escuchar, dice, doctora, muchas gracias, lo vamos a tener presente, le dijo el presidente del tribunal, todo muy correcto, y le dio la palabra al resto de los acusados. Lo que se dice comúnmente en este tipo de procesos es que las últimas palabras del acusado son para garantizarle al acusado la posibilidad de que decir todo lo que tenga que decir en su defensa frente al tribunal. Pero que en general en esta instancia ya no cambian el fallo. No, pero aparte es esto, es justamente, por ejemplo, plantear, mostrar un costado humano. Es decir, no se olviden que ustedes están decidiendo sobre mi vida, que yo soy un padre de familia de exactamente. 3 hijos. Digo, más allá de que eso no implique un reconocimiento de responsabilidad, es decir, bueno, mire, la decisión que ustedes van a tomar va a tener consecuencias sobre mí y mi familia, por ejemplo. Digo, no. Lo que me parece muy interesante, que están los jueces... Primero, la redacción del veredicto está avanzada. Se va a conocer el día 6. Falta muy poco. Un poquito, 10 días. 10 días. Hay una audiencia antes, donde van a hablar algunos imputados, después la última audiencia, donde van a hablar otros imputados y después se va a leer el veredicto. El tribunal está analizando tomar una decisión que me parece muy sabia si lo llega a concretar, todavía no está definido, que es que en el momento de la lectura del veredicto se lee lo que se llama la parte resolutiva, es decir, el tribunal resuelve 2 puntos, nulidades, se rechaza las nulidades, y resuelve absolver o condenar, y leen eso nada más, absolver a o condenar a, el nombre, apellido, los años y los delitos. Y no explican los motivos. Eso se explica dentro de un tiempo. Los motivos se explican, sobre todo en estos juicios largos. El Código Procesal le da al tribunal hasta, creo que son 40 días hábiles para poder dar a conocer los fundamentos del fallo. ¿Se cree que los fundamentos del fallo pueden llegar a tener 500 fojas? Mínimo. Olvídate, 500 fojas son 2 cuerpos. Claro. La causa AMIA tenía esta altura, los fundamentos. Bueno, y el tribunal está estudiando, junto con la lectura de la sentencia, dar a conocer una especie de suelto, un comunicado, una minuta, como dicen en tribunales, donde explique los motivos por los cuales ellos deciden lo que deciden. Y esto me parece que es fundamental, porque a la gente, y sobre todo en esta causa de una trascendencia institucional como esta, no alcanza con decir culpable o inocente, sino que tiene que decir culpable o inocente y por qué llegaron a esta conclusión. ¿Y esto por qué me parece que es importante? Porque no deja el espacio libre, el hueco, para que ese hueco lo llenen o el oficialismo o la oposición, porque si no van a hablar los
los acusados Claro. y van a hablar los acusadores, pero nunca los jueces. Claro, claro. Los jueces recién van a hablar 40 días hábiles más tarde, cuando ya, por supuesto, nos va a interesar como periodistas, pero el momento de decirlo es este. Con lo cual yo quiero rescatar que si finalmente llegan a tomar esta decisión de dar a conocer este sueltito, digamos, Sí. con un anticipo de los fundamentos, creo que va a ser muy importante para que todos sepamos por qué concluyeron lo que concluyeron. Entre otras cosas, Teniendo la magnitud de la persona que se está tratando, la y entre otras cosas, esta situación que estamos conversando Claro, recién. sí. Es fraude y asociación ilícita. Suponte que elijan uno. No nos vamos a enterar nunca si ellos no lo Claro, dicen. claro, Preferible claro. que lo digan, Que lo digan, el claro, martes. claro, porque, ¿no? Bueno, no, descartamos la asociación ilícita porque bla, bla, bla. Bueno, ok. Capi, esto te lo pregunté la vez pasada que tuviste acá y necesito preguntártelo ahora porque hay muchas especulaciones. ¿Cómo impacta el fallo del 6 de diciembre en la causa Otesur Los Sauces y la causa Cuadernos de la corrupción? Yo sé que en Cuadernos de la corrupción no se está investigando la corrupción en vialidad, sino toda la obra pública. Pero hay varios, ahí hay, en un momento creo que era casi un centenar de empresarios que reconocieron haber pagado coimas, ¿no? Digamos, entonces, de alguna manera, ¿puede oficiar de disparadora de esas dos causas? En Otesur Los Sauces, primero, me parece que esto es una condena en el caso de vialidad. Sí. Deja establecido, sin lugar a dudas, para Otesur, que el dinero que se lavó en el caso Otesur, que esa es la acusación, provino de este hecho. O sea, hay un delito precedente. Se establece el delito precedente no ya en un estado de sospecha, sino en una situación de certeza jurídica con una condena. Claro. El código lo que dice que para el lavado, la ley para el lavado dice que tiene que haber un delito precedente, pero que ese delito precedente basta con que haya una sospecha firme sobre ese delito precedente. Acá, si hay una condena, sería más que una sospecha, sería una certeza. Sobre el caso Otesur. Con lo cual, una condena acá Habilitaría el juicio oral allá. No sé si es automático eso, pero sería un elemento que favorecería, en todo caso, a la acusación de lavado en el caso Otesur y Los Sauces. Ahora, en el caso de los Cuadernos de la corrupción, acá no hay hechos vinculados con estas obras públicas. Pero, digo, a ver, hay otros hechos vinculados con otras obras públicas. Pero sí es un antecedente, si vos estás juzgando a empresarios que pagaban sobornos para asegurarse contratos y tenés un caso anterior donde hubo un empresario que ofreció retornos después de haber recibido contratos y se trata de los mismos personajes, bueno, digamos, el fiscal del caso Cuadernos tiene más argumento para impulsar la causa. va a mirar para el costado y va a decir, miren, esto no solo lo hicieron acá, también lo hicieron acá. Claro. Me parece que por ese lado. Caso Cuadernos, ojo, Daniel, están pasando cosas que fueron muy interesantes en los últimos 15 días. Contá. En el caso Cuadernos, hay un desprendimiento del caso Cuadernos que tiene que ver con el secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, un secretario muy de confianza. Que está fallecido, que lavó $70 millones en Estados Unidos. Murió el 25 de mayo de 2016 y en su lecho de muerte, él estaba blanqueando ese dinero con la compra de propiedades en Estados Unidos, departamentos, 2 estudios en el Hotel Plaza de Nueva York. Por uno de los estudios se pagaron $12.800.000. Bueno, vinieron los Panama Papers, es decir, se conoció quiénes estaban detrás de las sociedades que hacían esas operaciones inmobiliarias y rápidamente ese dinero desapareció en el circuito financiero. $30 millones se usaron para comprar 40 hectáreas de terreno en las islas de Turcos y Caicos, en el Caribe, y hacer un proyecto hotelero que iba a tener 100 habitaciones y 50 villas con dormitorios, $1.000 la noche, $800 la noche. Se conoció ahora que el testaferro que compró esos terrenos de Turcos y Caicos es un mexicano que está preso en la Argentina. Este mexicano le dictaron la prisión preventiva. Y en ese texto de la prisión preventiva, el juez Arcolini ahí cuenta toda la maniobra. Y además se actualizaron las declaraciones de quiénes fueron los arrepentidos que declararon en el caso Cuadernos, que cuando Daniel Muñoz los citó, entre ellos estaba Campillo, que era el ministro de Hacienda de Santa Cruz, sí. Daniel Muñoz estaba muriendo, estaban los dos solos en el dormitorio y le dijo,
en ese momento Daniel Muñoz a Campillo, según lo declara Campillo en la causa, le dice, tengo un problema con esta plata que no es mía. Dice, y Campillo le dijo, esto es lo que te está matando de cáncer a vos, vamos a solucionarlo. Y dice Campillo, quedó flotando en el aire que ese dinero no era de él, por el nivel de vida que tenía, obviamente no era de él, y todos suponíamos que ese dinero era de Néstor y Cristina Kirchner. Esto está en el caso de los cuadernos de la corrupción y me parece que es un elemento que en este contexto de todo lo que está pasando en el juicio de vialidad va a tener algún tipo de incidencia para adelante. Bueno, fuerte lo que cuenta Capielo, yo no lo sabía esto de la causa de cuadernos, así que hay que estar atento. Hay que estar atento ahí y hay que estar atento a ver si el juicio se hace el año que viene. Sí, claro. Viene lento el asunto, lo más probable es que el Tribunal Oral le ponga fecha, pero no creo que llegue en el año que viene. Freno de mano. Capi, gracias. Siempre es un gracias a gusto vos. tenerte en el programa, muy útil.